Buen día, hermanos, ¿cómo están? Pues ahora vamos a tener esta modalidad de las reuniones de hogares con visión. Vamos a tener estos servicios a través de este sistema que pues bueno, gracias a Dios nos da la oportunidad de que podamos seguir capacitándonos en su área. Pues bueno, el día de hoy vamos a iniciar con estos temas. ¿Sí? Los pastores han seleccionado un tema muy interesante que es "Solo es una prueba", así es el título. Y pues bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, si les parece, para poder iniciar con este estudio. Ahí en su casa, por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites de seguir aprendiendo tu palabra. Gracias, Señor, por esta herramienta que nos das aquí a tu iglesia, Señor. Y te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los hermanos que está estudiando este tema, que está en su casa, Señor. Te pido que nos pongas nuestro corazón dispuesto, nuestra mente abierta, Señor, al entendimiento de tu palabra. Padre, yo pongo esto en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, el tema es algo que viene ad hoc a la situación de la sociedad en este momento, y dice, es solo una prueba. Y pues bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado un montón de pruebas? Y vamos a ver en el día de hoy, este es el primer tema de 5 que vienen, y pues bueno, vamos a empezar con lo que es una definición. Una de las cosas que les voy a decir es de que van a poder ustedes estar poniendo en pausa el video, o cada determinado tiempo usted como considere, ponga en pausa el video para que pueda hacer las preguntas ahí en su casa. Es importante, como siempre vemos en los temas de estudio, que tenga Biblias a lo mejor de diferentes versiones, que tenga algún diccionario, que tenga algún libro que le pueda servir para sacar más provecho de los temas. Y pues bueno, puede preguntar usted ahí en su casa, con sus hijos, con su familia, ¿verdad? Acuérdense que ahorita estamos todos en casa, solamente la familia. Bueno, puede preguntar ahí, ¿qué es la definición de una prueba? ¿Qué sería la definición de una prueba? Le digo, en cualquier momento puede usted detener el video para que haga ahí esto. Entonces, primero analice eso. ¿Qué sería una definición de prueba con sus propias palabras? Yo encontré en los diccionarios, en algunos diccionarios, 2 o 3, algunas definiciones de prueba, y lo junté en estos renglones que dice: es un examen o un experimento que se realiza con el fin de identificar la capacidad de algo o de alguien. Pero para empezar, cuando nos dicen una prueba, o bueno, los que son más o menos de mi generación, y cuando llegaba el maestro en la escuela y decía, vamos a hacer, cierren su cuaderno, guarden sus libros y saquen una hoja, y ya sabíamos que venía una prueba. Entonces, no es algo muy agradable. Entonces, si nos vamos a ir en ese concepto donde dice es un examen o un experimento, si para empezar ya un examen no es agradable, ahora cuando nos lleguen a decir, eres sujeto a un experimento, pues como que tampoco va a ser muy agradable eso, ¿verdad? Y pues bueno, en lo que vamos a desarrollar ahora en los temas, dice, a través de la Biblia, Dios prueba el corazón del hombre. Algunas veces se pasan las pruebas, algunas veces no. Pero, ¿recuerdan ustedes algunos ejemplos de hombres de la Biblia que pasaron pruebas o que fueron sujetos a pruebas? Pueden preguntar ahí también en su casa, pregunte si conocen algunos nombres de personas que fueron sujetas a prueba. Ahí en la Biblia igual, ponga su video en pausa un momentito para que analice ahí en casa si hubo o quiénes recuerdan de estas personas que pudieron pasar o estar en pruebas. Si nos vamos a lo que son los hombres de la Biblia, podemos recordar desde Adán, Moisés, Abraham, Job, Josué. O sea, yo creo que todos y cada uno de los personajes que vienen ahí han sido sujetos a prueba. Y pues bueno, como vimos ahorita, podemos pasar o no las pruebas. Pero, ¿para qué nos hemos preguntado por qué Dios nos prueba? Nos hemos preguntado alguna vez, yo creo que nos hemos hecho la pregunta de decir, otra vez a mí, ¿por qué otra vez tengo que pasar por una situación así o por una prueba? Recuerden simplemente que el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. Si nos damos cuenta, ¿sí?, en medio de las pruebas viene un dolor, un sentimiento, una sensación de impotencia, una sensación de falta de capacidad para solucionar algo, pero las pruebas nos quitan
como que una cobertura a cada uno de nosotros y nos hacen más vulnerables. Nos hacen que nos podamos identificar más con Dios o que nos separemos, porque las pruebas o nos unen más con Dios o también nos separan. Solo hay de dos caminos. Sin embargo, nosotros debemos de identificar, pues bueno, cuál es esa situación, por qué esa prueba. Si nosotros estamos en una atmósfera de tranquilidad, en una atmósfera donde todo está bien, donde no hay situaciones alarmantes o críticas, pues realmente no nos vamos a descubrir en una situación donde tenemos una necesidad de Dios o que podemos ser vulnerables a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque todo aparentemente en nuestro alrededor está bien. Sin embargo, cuando vienen las pruebas, entonces es cuando podemos decir que no es una situación muy agradable para cada uno de nosotros y nos sentimos desprotegidos, entonces nos podemos agarrar de las cosas del Señor. En esa atmósfera de tranquilidad y calma no nos ponemos, no estamos sujetos, ¿verdad?, a alguna presión, pero como cuando dicen salte de tu confort, salte de tu zona de confort, entonces ahí en ese momento sí hay una situación donde pues podemos perder el equilibrio, ¿sí? Podemos perder, como decimos, pisada o algo, y esos son los momentos de la prueba. Es importante hacer una diferencia entre prueba y tentación, ¿sí? El Señor nos da pruebas, ¿sí? El enemigo nos da tentaciones. Entonces es muy importante que ahorita también usted analice ahí en casa, pregunte ahí con los que están a su alrededor y digan, bueno, ¿qué es una prueba y qué es una tentación? ¿O es lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? Ponga ahí su video en pausa y por favor analícelo ahí en casa, qué es una prueba y qué es una tentación, o si asumen todos que puede ser lo mismo. Tómese este tiempo para meditar. Bueno, pues ya sabemos que la definición de prueba es un examen o un experimento donde van a sacar lo mejor de algo o de alguien. Pero una tentación dice que la definición es el impulso al deseo de algo que generalmente no resulta en algo bueno, ¿sí? También es un concepto puesto de varias definiciones que encontré, pero es el impulso al deseo de algo que en general no resulta algo bueno. Entonces nos podemos dar cuenta que Dios pues nos va a poner a prueba, no nos va a dar tentación. Por favor, acompáñenme ahí en su Biblia, vaya a su Biblia y pídale a alguien ahí en su casa que lea en voz alta Hebreos 5, del 7 al 8. Hebreos 5, del 7 al 8. Ponga su video en pausa y por favor que alguien lea en voz alta este pasaje. Si podemos ver aquí lo que sucede en este pasaje, bueno, vemos que Jesús aprendió la obediencia a través de las cosas que sufrió. Jesús también fue uno de los personajes que viene en la Biblia y que pasó pruebas, y pruebas muy difíciles, pero como dice aquí, a través de las cosas que sufrió, Él pasó esas pruebas. Debemos saber que las pruebas no son agradables, ¿sí? O no sé si a usted le gusta pasar por pruebas, pero normalmente las pruebas no son agradables. Pueden ser fáciles, pueden decir, bueno, esta prueba la puedo superar fácil, o puede haber pruebas muy difíciles. Independientemente de cuál sea la prueba, ¿sí? La prueba nunca es una situación agradable. De aquí vamos a derivar otras dos preguntas. Sí, es muy importante que lo analicen también en casa, pero dice la primera pregunta, ¿en qué área Dios te está probando en este momento? Piénselo bien, ¿sí? Pero pueden ser desde los niños que participan en la casa hasta ustedes como papás. ¿En qué área Dios nos está probando en este momento? Y la otra pregunta es, ¿te comprometerás a obedecer a Dios? Pon tu video en pausa y analiza estas preguntas ahí en tu familia. Bueno, vamos a ver ahí Santiago, también vaya ahí en su Biblia, en la carta a Santiago, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Santiago, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Vaya a ella y vamos a analizar esta escritura. Y fíjense, yo lo saqué, esta escritura la tengo de Reina Valera, de la versión Reina Valera, y dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, cuando no sabemos qué es lo que pasa a nuestro alrededor, cuando no comprendamos por qué alguna prueba, pidámosle al Señor sabiduría para la comprensión de esa prueba. Hay un secreto muy importante en cuanto a la situación de las pruebas. Y bueno, ya no va a ser secreto, o también a lo mejor nunca fue un secreto, ¿verdad? Pero no podemos saber. Sin embargo, fíjense, las pruebas no son las que nos destruyen. Las pruebas no son las que nos destruyen, sino la manera en cómo respondemos a las pruebas. ¿Sí? Las pruebas no son las que nos destruyen, sino la manera en que cómo respondemos a ellas. Recuerden, en alguna ocasión ya les he comentado que los factores para nuestro estrés, para nuestras pruebas, son 5, pero nada más 3 van a responder a nuestra manera en cómo estamos llenos de nuestro corazón. ¿Sí? Que es lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos de las pruebas que tenemos en este momento. Por favor, váyase también ahí en su Biblia, a Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos del 6 al 7. Vamos a analizar este pasaje, Primera de Pedro, ¿sí? Capítulo 1, versículos del 6 al 7, y pídale a alguien ahí en su casa que lo lea en voz alta, ponga el video en pausa, y ahorita lo vamos a analizar. Yo lo saqué de la escritura, de la traducción del lenguaje actual, y dice así, dice: por eso, cuando por algún tiempo tenga que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, o sea, quiere decir que nuestras pruebas van a ser difíciles. La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Independientemente de la interpretación que usted haya leído, podemos ver que nos recomienda aquí que cuando tengamos pruebas, pues estemos alegres. Entonces, ante situaciones difíciles, pues alégrese, ¿sí? O bueno, al menos pueda poner una buena sonrisa. Otro ejemplo que viene en la guía esta que nos dieron nuestros pastores para poder hacer este estudio viene en Génesis 22:3. Por favor, vaya ahí a Génesis 22:3, ponga su video en pausa, para que pueda analizar, para que pueda leer ese pasaje ahí en casa. Pídale a alguien que lo lea en voz alta. Bueno, podemos ver aquí el Señor que pone una prueba muy grande a Abraham, pero el punto no está enfocado en la dimensión de la prueba. El punto que está enfocado aquí es en la respuesta que tiene Abraham. Y ahorita vamos a analizar un poquito más esto, pero el Señor le habla a Abraham e inmediatamente Él da respuestas. Entonces aquí vamos a ver 3 preguntas que queremos que analice usted en su casa, y son las siguientes. La primera dice: cuando Dios te llama, ¿haces caso de manera inmediata? Cuando Dios te llama, ¿haces caso de manera inmediata? La otra pregunta es: cuando Dios te llama, ¿decides consultar a otra persona para hacer caso a lo que Dios te está llamando? Porque si vemos en este pasaje, y al ratito lo vamos a repasar un poquito más, pero dice que el Señor le habló, y no dice ahí que Abraham se levantó y fue a preguntarle a personas a ver qué pensaban de lo que Dios le había indicado. Entonces la pregunta 2 es: cuando Dios te llama, ¿decides primero consultarlo con alguien más o obedeces inmediatamente? Y la tercera pregunta es: ¿qué excusas pones normalmente para no hacer caso a Dios o para no obedecer? Entonces, la primera pregunta: cuando Dios te llama, ¿obedeces de manera inmediata? Segunda pregunta: cuando Dios te llama, ¿preguntas a los demás que están a tu alrededor para ver si haces caso a lo que Dios te está indicando? Y tercer pregunta es: ¿qué excusas pones para no obedecer en este tiempo? Pon tu video en pausa, por favor, y analízalo ahí en tu casa, porque todos pasamos por pruebas. Niños y grandes, todos pasamos por pruebas.
Ahora que ya analizaron estas preguntas, ¿qué piensas? ¿Que si fallas al obedecer, ya fallaste la prueba? ¿Qué puedes pensar de eso? Si tú fallas al obedecer, ¿ya fallaste la prueba? Recuerdo yo el pasaje donde habla de que un padre de familia le pide a un hijo que vaya a hacer un mandado y el hijo le dice que no y después va. Y luego viene otro pasaje, en ese mismo pasaje, perdón, donde al hermano le pide que haga las cosas y dice que sí, pero no lo hace. Entonces, bueno, es para que analicemos un poquito. Si yo creo que el Señor es un Dios de oportunidades. Si nosotros a veces podemos fallar en obedecer, no creo que sea necesariamente que podamos fallar la prueba. O sea, el Señor nos da la oportunidad de seguir adelante día a día. Bueno, y siguiendo con los puntos que vamos a ver, el siguiente punto, váyase por favor a Génesis 22:8. Génesis 22:8. Lea este pasaje, también pídale a alguien en su casa que lo lea en voz alta y analicemos un momentito a través de este pasaje en las cuestiones de las pruebas en nuestra vida. ¿Qué responderías ante una pregunta así? Vas en el camino, como vemos ahí, de repente vamos a hacer un sacrificio, pero oye, ¿qué vamos a sacrificar si no hay nada más? ¿Y dónde está el cordero?, pregunta el hijo, ¿verdad? En medio de esta prueba, ¿sí?, no podemos saber a veces la dimensión que puede haber en una prueba. No podemos saber o sentir qué tan fuerte puede ser una prueba. Recordemos que si es una prueba, ¿sí?, podemos tener la capacidad de superarla si estamos confiados en el Señor. Pero a veces la prueba puede ser muy, muy difícil. ¿Sí? La prueba, como le dije hace rato, puede ser muy sencilla o puede ser extremadamente difícil. Sin embargo, podemos salir adelante. Ahorita vamos a analizar un poquito más de todo este pasaje, pero quiero que vean, que ustedes analicen dos preguntas más a través de nuestro tiempo de prueba. La pregunta número 1 dice: ¿consideras la fe como un elemento importante en el momento de pasar una prueba? ¿Consideras que la fe es un elemento importante para las situaciones de pasar una prueba? Porque acuérdate que a veces podemos pensar que nosotros podemos, por nuestra propia inteligencia, resolver cualquier cosa. Entonces, analiza bien esta pregunta. Y la segunda dice: ¿qué te ha ayudado a caminar en fe en el momento de la prueba? Si sabemos que una prueba al final nos va a ayudar a ser más fuertes, ¿sí?, como decíamos en la definición, un examen o un experimento que se nos aplica o que se aplica algo para ver la capacidad que tiene, ¿sí?, de respuesta, o la capacidad que tiene de soporte, o no sé, lo que queramos pensar. Entonces dice aquí: ¿qué te ha ayudado a caminar en fe en el momento de la prueba? Nosotros tenemos un nivel de fe y tenemos un nivel de prueba. ¿Y qué nos ayudó a mantener ese mismo nivel de fe para poder mantener esa prueba y salir adelante? Y entonces en la siguiente nuestra fe es más alta y seguramente va a venir una prueba pues más grande. Analiza por favor ahí en casa estas dos preguntas. ¿Consideras que la fe es un elemento importante en el momento de prueba? ¿Y qué te ha ayudado a caminar en fe en el momento de la prueba? ¿Sí? Pon tu video en pausa y analiza. Bueno, quiero terminar este primer tema con la lectura de este pasaje de Génesis. Yo se los voy a leer en la versión de la traducción en lenguaje actual y vamos a ir viendo algunos puntos en este pasaje. El título dice: Abraham obedece a Dios. Empezando en Génesis 22, a partir del versículo 1. Dice: algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac tu hijo, tu único hijo a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente Abraham madrugó, cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Fíjense, aquí el Señor, lo que decíamos ahorita, el Señor le habla a Abraham, ¿sí? El Señor le habla a Abraham y dice que a la mañana siguiente, o sea, eso fue en la noche, a la mañana siguiente,
Él se levantó, madrugó y preparó las cosas. La obediencia fue rápido, pero venía un momento de prueba. Aquí hay un punto que dice, quiero que sacrifiques a tu hijo, a quien amas tanto. Yo creo que ahí en ese momento el Señor inicia la prueba con Abraham. Sin embargo, en esa prueba que inicia, en ese momento él, pues luego tomó manos en el asunto, se levantó, como dice, preparó las cosas que iban a ser necesarias para hacer el sacrificio de su propio hijo. Pero si nos ponemos a pensar, y mira a tu alrededor, estás rodeado de tu familia, ¿qué pensarías si de repente el Señor te habla y te dice, sacrifica a uno de tus hijos? Yo creo que es una prueba muy difícil. Yo creo que no es tan sencillo el sentimiento a lo mejor que tenía Abraham de, ok, me levanto, preparo la leña y todo. A lo mejor lloró, a lo mejor se sintió mal. Es en ese momento de prueba donde digo, nos vemos a nosotros mismos y nos quitamos a lo mejor esa cáscara de protección, ¿verdad? Y tenemos solamente, ahora sí que la presencia o esa fe que tuvo Abraham para poder salir adelante con esto. Y seguimos. Dice, preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y de sus 2 sirvientes. Al tercer día Abraham le dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Ahí adoraremos a Dios y luego regresamos con ustedes. Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro, luego tomó el fuego y el cuchillo, y los 2 juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer a Dios? En medio de la prueba, de repente tenemos que contestar preguntas difíciles, tenemos que pasar por situaciones a lo mejor un poco más duras, porque Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo, pero el hijo no sabía o hasta ese momento no sabía que iba a ser sacrificado. Y Abraham le respondió, ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos el camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar. Sobre él preparó la leña para el fuego y luego ató a Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió y Dios le dijo, no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu hijo. Entonces, debemos estar preparados para responder de manera rápida al llamado de Dios. Debemos estar dispuestos a pasar la prueba independientemente de lo duro que pueda ser. A veces van a ser pruebas fáciles, pero a veces van a ser pruebas muy difíciles. En cualquier sentido, por eso ahorita vino una pregunta, ¿en qué te está probando Dios en este momento? Y si ya te quitaste las cosas que son de tu inteligencia, de las maneras en que tú puedes responder ante esta situación, y le has permitido a Dios trabajar o que obre en este momento. Dice, en ese mismo instante, a partir del 13, en ese mismo instante Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar, Dios dará lo necesario. Y de ahí viene el dicho que hasta hoy se escucha, en su montaña Dios da lo necesario. Es muy importante que nosotros veamos que en ese momento ya más fuerte, que a veces que estamos pasando la prueba, en ese momento ya más fuerte, como era el tiempo en que Abraham ya iba a sacrificar a su hijo, es en el momento más fuerte de la prueba. En ese momento el Señor te dice, detente y te da el recurso. Detente y te da el recurso. Entonces, por eso recuerdo cuando los temas de la fe que dice, si tienes fe, puedes decirle al monte, muévete para allá y se moverá. Y acá dice, como dice el dicho que hasta hoy se escucha, en su montaña Dios dará lo necesario. Haciendo una referencia de que esa montaña o ese monte es nuestra prueba a veces más difícil. Si tenemos fe, lo que nos pide aquí es tener fe para la prueba. Fe para la prueba. Entonces, por segunda vez, Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, por no haberme negado a tu hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que no se pueden contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán.
te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Después de esto, Abraham volvió donde estaban sus sirvientes y juntos regresaron a Beerseba, donde vivía. Abraham salió de un lugar y empezó a pasar una prueba difícil. Nosotros estamos en un lugar y empezamos a pasar una prueba que puede ser muy, muy difícil. Cada uno nos tocará un nivel de prueba diferente. Pero una vez que tenemos fe, una vez que Dios nos da el recurso y una vez que Dios nos da esa bendición, porque dice aquí que después bendijo a Abraham, entonces ¿qué pasó? Él y su hijo regresaron. Y regresaron con bien hacia la casa donde ellos vivían, hacia su origen. Entonces tengamos la confianza, hermanos, ahorita en este tiempo de prueba, como dice el tema, solo es una prueba. Entonces, pues bueno, superemos esta prueba todos juntos. Debemos de salir adelante, gracias a Dios porque existen esas herramientas para poder seguir estudiando su palabra, pero sigue usted fortaleciéndose en su casa, sigue usted fortaleciéndose y sigue estudiando a través de este tema. Vamos a seguir con 4 temas más a través de este título que se llama Solo es una prueba. Y pues bueno, vamos a hacer una oración para terminar en este momento. Si quiere ahí en su hogar, por favor incline su rostro. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que sea de edificación este estudio para cada una de las familias, Señor, que están estudiando esta palabra. Gracias porque permites a esta iglesia Visión y Restauración, Señor, esta herramienta para poder compartir y seguir, Señor, llevando tu palabra, Señor, a cada una de las personas que asisten aquí o que puedan ser invitados a través de este medio, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que está aprendiendo tu palabra a través de este sistema. Señor, en este tiempo de contingencia, Señor, guarda nuestro hogar. Señor Padre, cada uno de nosotros queremos marcar las entradas de nuestra casa, Señor, con tu Espíritu Santo, sabiendo que tú nos proteges y sabiendo que tú, Señor, nos darás bendición. A través de esta prueba que queremos pasar, Señor, junto contigo, tomado de tu mano, aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra sabiduría para saber entender cuál es el propósito en este tiempo de prueba. Padre, nos quedamos contigo, te damos gracias, Señor, por ese tiempo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.